Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por compartir este espacio de conocimiento. Y en este periodo pues vamos a hacer un análisis que busque responder esta pregunta: ¿cómo será la recuperación sectorial en Colombia y el mundo, teniendo en cuenta todos los elementos de impacto que se están teniendo a partir de la llegada de la enfermedad y su expansión en todo el globo? De ahí los efectos económicos que se han tenido, dónde se está empezando a ver recuperación, en qué hay limitantes para materializar una plena recuperación económica, y de ahí cuáles van a ser las tendencias que van a explicar ese futuro. Vamos a la siguiente, por favor. Básicamente, un punto clave para entender esa recuperación es situarnos en cuál está siendo el efecto del impacto de la enfermedad. Esta gráfica lo que nos muestra es en el globo cómo está el nivel de impacto ya en mortalidad medido en cada uno de los países, en ese impacto por millón de habitantes, cuál es el nivel de afectación en mortalidad. A medida que los colores se ponen más oscuros o más grises, quiere decir que son los países que están teniendo la mayor afectación en mortalidad. Frente a si los colores están más claros, pues el nivel de impacto en mortalidad está siendo menor. Esta enfermedad, esta pandemia que partió desde China a finales del 2019 y empezó a volverse a nivel global con mayor impacto desde mediados de marzo, cuando toca a Europa, y posteriormente pues llega a Estados Unidos y se expande en la totalidad del globo, pues nos muestra una pandemia que vale la pena hacerle un análisis comparativo con la última que tuvimos. Y la última pandemia que presentamos en el mundo fue H1N1, presentada en el 2009. Esa enfermedad, que también tiene un origen viral, pues generó una afectación relevante, pero comparado con el efecto del coronavirus, pues sus impactos fueron mucho menores. Estamos hablando que H1N1 en 2009, en 16 meses, infectó a 493.000 personas y se llevó la vida de 18.600 personas. En comparación con coronavirus, pues los efectos son muchísimo mayores, y uno de los referentes es, por ejemplo, los niveles de tasa de contagio. Cuando hablamos de H1N1 en ese momento, pues estamos hablando de tasas de contagio de 1,4 veces. Una persona podía contagiar con la enfermedad a 1,4 personas adicionales. En el caso del coronavirus se está hablando de hasta 2,8 veces. Una persona puede contagiar 2,8 veces a otras personas. Y de ahí pues los efectos que se están teniendo en la expansión y las políticas que se han dado en materia de aislamiento, pues que tienen ese efecto adicional o el efecto relevante en el tema económico, a las personas estar aisladas, no estar involucradas en el aparato productivo y teniendo los limitantes asociados en el consumo. Se habla mucho de cuáles pueden ser los elementos que puedan incidir en el fin de la enfermedad para poder retomar los aparatos productivos. Algunos elementos pueden estar asociados en el tema de inmunidad, y si bien se ha visto algo de inmunidad en algunas poblaciones de Oriente Medio, algunas poblaciones en Japón, no está comprobado que se pueda dar una inmunidad de rebaño, que las personas podamos convivir con la enfermedad. Por eso otro de los elementos es la posibilidad de una llegada de una vacuna. Pero si vamos al cuadro siguiente, o animamos lo siguiente, pues estamos hablando que en los diferentes procesos de vacunas pues pasan por diferentes fases, y en la actualidad estamos hablando de que hay más de 135 procesos en una fase preclínica, es decir, que están solamente en la fase de estudios. Hay 14 que están en la fase 1, que quiere decir que es cuando las vacunas pasaron esa fase preclínica y empiezan a hacer un testeo en animales para ver la efectividad del tratamiento propuesto. Pasa de ahí a una fase 2, es cuando se comprobó la efectividad en animales, empieza a hacerse una fase de efectividad de la enfermedad en pequeños grupos de personas. Y de ahí pasa a una fase 3, que ya se da un poco de una manera más masiva, la aplicación de la vacuna en poblaciones mucho mayores, en miles de personas, para poder empezar a testear efectos secundarios, y de ahí que entre a una fase de aprobación. En la actualidad solo hay una vacuna aprobada, que fue desarrollada por un laboratorio en la China que se llama CanSino, pero fue una vacuna desarrollada para uso limitado. Su uso solamente va a ser de aplicación en las fuerzas militares, no está aprobada para que sea pública a nivel mundial, o que sea de acceso a las diferentes personas. Hay confianza que el desarrollo de esta vacuna pueda llegar hacia finales de este año, y si pasa a una fase de aprobación a finales de este año y se ven procesos muy adelantados desde AstraZeneca, con el Instituto Oxford, con Moderna en Estados Unidos,
Luego va a llegar un reto adicional, es que puede que la vacuna esté aprobada y ya va a ser ese el reto de cómo se va a distribuir en toda la población. Entonces vamos a hablar que son fases que no a la llegada de la vacuna a cierre de este año, comienzos del próximo año, pues directamente se erradica la enfermedad, sino que pasarán meses relevantes en los que se crean los procesos establecidos para poder hacer la masificación de la enfermedad en los diferentes gobiernos. De ahí que pensar que la recuperación económica de los países o del globo van a estar a partir de que exista una vacuna, pues estaríamos en un escenario donde vamos a estar en un impacto económico constante negativo hacia el próximo año. De ahí que han sido los retos de los diferentes gobiernos en cómo poder fortalecer sus sistemas de salud, buscar tratamientos alternativos de tratar a las personas en medio de la enfermedad y de ahí ir reaperturando sus economías, porque si se espera el tema de la vacuna, pues directamente las economías van a caer de una manera relevante. Esto entonces un poco la contextualización en lo que estamos frente a la enfermedad y esos avances en la vacuna y todo este efecto que ha sido la expansión de la pandemia en los diferentes países, pues lo que llevó fue a hacer lo que está denominando o lo que denominó el Fondo Monetario Internacional como un impacto denominado como el gran encierro, ¿sí? O la crisis del gran aislamiento. La crisis del gran aislamiento, pues lo que significa es que se está dando una caída económica relevante a medida que las personas pues están aisladas, no pueden integrarse en los aparatos de consumo, de comercio y tampoco están desarrollando actividad productiva. La última crisis económica que tuvimos fue la que presentamos en el 2009, a partir de lo que tiene que ver con la crisis o lo que fue la crisis hipotecaria. Y vale la pena pues también hacer algunos ejercicios comparativos para medir la dimensión de esta crisis originada por el coronavirus o la crisis del aislamiento. En 2009, el mundo presentó una dinámica de crecimiento económico del 0.1%, o sea, se expandió el 0.1%. Estamos hablando que por el efecto de COVID en el mundo, el globo va a presentar una disminución en su crecimiento del orden del 3 hasta el 5%. Entonces los impactos empiezan a ser demasiado altos frente a lo que vimos incluso en la última crisis. La última crisis del mundo pudo tener crecimiento económico porque fue un problema financiero que tuvo su origen en Estados Unidos por la crisis hipotecaria y los tenedores de esos bonos hipotecarios, muchos estaban en Estados Unidos, otros estaban radicados en Europa, entonces las economías de primer mundo empezaron a tener retrocesos económicos y sus capitales empezaron a refugiarse en otros países y se dio con mayor medida el tema de economías en desarrollo. Recordemos que incluso en ese momento, por ejemplo, en Estados Unidos perdió su grado de inversión, hubo mucho riesgo de diferentes países en Europa que pudieran salir de la zona euro y muchos entonces de esos capitales se refugiaron en países emergentes para poder desarrollar su crecimiento. Entonces países como Colombia, como Brasil recibieron los capitales y fueron los que ayudaron al crecimiento económico en esa época y en el global agregado pues finalmente el mundo pudo lograr crecer el 0.1%. Entonces, esa crisis del 2009 terminaba siendo una crisis concentrada en lo que se llama Wall Street. Se podía resolver en los mercados financieros. Esta crisis de coronavirus, este impacto económico no se resuelve en Wall Street, es un problema más Main Street, es decir, que le está afectando a todos los países y a todos los gobiernos. Por eso que vamos a ver retrocesos en todas las economías y que se pueden estar dando inyecciones monetarias por parte de los gobiernos, pero no ayuda sopesa un poco el impacto económico que está teniendo la enfermedad, pero no alcanza a generar crecimientos. De ahí las grandes diferencias con respecto a la última crisis. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver entonces un poco este impacto en Colombia, cómo se está presentando, y lo animamos para ver los primeros cuadros. Vamos entonces a la siguiente para ver los primeros cuadros. Y en este primer cuadro lo que vemos es cuál ha sido el crecimiento de nuestra economía en el tiempo. Nuestra economía, si lo miramos en el cuadro que vemos en la parte superior en la izquierda, vemos ese crecimiento hasta el primer trimestre del 2020, tomando como un origen, un punto de partida, los datos del 2015. Nuestra economía, digamos que incluso antes del 2015, logró momentos donde nuestro PIB crecía a tasas del 4 y del 6%. Posteriormente, hacia 2015-2016, cuando empezaron a ajustarse hacia abajo los precios del petróleo,
empezamos a tener afectaciones en los niveles de exportación y de ahí que nuestro crecimiento en PIB en 2016 haya sido del orden del 2,1%. Al perder esa renta petrolera en nuestro país, vio la necesidad de implementar una reforma tributaria, reforma que generó el ajuste de 3 puntos en el IVA, pasando ese IVA del 16 al 19%, y ese es un impuesto que tiene un impacto directo en el consumidor y ese consumidor pues era uno de los actores que mayor crecimiento estaba aportando a nuestra economía. Al verse afectado directamente, generó que nuestro crecimiento económico para el 2017, con la entrada en vigencia en la reforma tributaria, fuera del 1,4%. Posterior a esos efectos, digamos que ese fue como el punto de inflexión del menor crecimiento económico de nuestro país. El país empezó a presentar crecimiento o recuperación en esa dinámica de crecimiento. Llegamos al 2019 a una tasa de expansión del 3,3% y muchos de los planes hacia 2020 estaban apuntándole a que nuestra economía posiblemente iba a crecer a una tasa del 4%, incluso impulsado por elementos como la ley de crecimiento que buscaba efectivamente implementar diferentes políticas en diferentes sectores que nos ayudaran a un mayor nivel de expansión. Nos llega el impacto COVID e incluso en los 3 primeros meses del año nuestro país logró generar crecimiento, generó el 1,1%. Si esto lo comparamos con otros países, en el primer trimestre del 2020, China presentó decrecimiento en su PIB del orden del 6,8%. China no había presentado decrecimiento en su PIB desde 1976. Estados Unidos retrocedió al 4,8%, zona euro al 3,5%, México 3,2% de retroceso. Si mirábamos en Latinoamérica, Chile crecía apenas el 0,1%. Nosotros logramos tener un crecimiento del 1,1% porque todavía el efecto de aislamiento no estuvo muy marcado en los 3 primeros meses del año. Recordemos que el aislamiento empezó a darse hacia finales de marzo, pero posterior a marzo, por ejemplo, las estimaciones del crecimiento en abril fue que tuvimos una caída del 20%. De ahí que los diferentes centros de pensamiento estimen una expansión para nuestro país, lo vemos en la gráfica superior de la derecha, que habla un Fondo Monetario Internacional donde posiblemente este año vamos a retroceder al 7,8%, y por ejemplo una NIF estima un 2,4%, todos los centros de pensamiento ven una disminución en nuestro PIB para este año. Con una estimación de recuperación hacia el 2021, si no se presenta una segunda ola, un segundo rebrote de la enfermedad y un nuevo llamado a cuarentenas. Si, por ejemplo, se diera esa segunda ola, un nuevo llamado a cuarentenas, muy posiblemente hacia el 2021 vayamos a tener un crecimiento cero en nuestro PIB y que el efecto de impacto económico se siga alargando. ¿Cuál es uno de los efectos más marcados en este impacto económico? Es lo que tiene que ver con empleo. En empleo, recordemos que nosotros estábamos en tasas de desempleo del orden del 10%. En abril registramos un nivel de desempleo del 19,4%. En ese periodo generamos la pérdida de 4 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo. Y si miramos en todos los sectores de la economía colombiana, se presenta decrecimiento en puestos de trabajo, a excepción de servicios públicos. Servicios públicos se expandió, pero no es un gran empleador, o sea, no es un sector que emplea gran cantidad de personas. En abril tuvimos esa tasa del desempleo superior al 19%, para mayo se nos ubica en el 21,4%, entonces uno dice, listo, estamos teniendo antes más problemas, este desempleo sigue creciendo, pero hay algunas señales positivas en el comportamiento en mayo. Resulta que en abril perdimos 4 millones de puestos de trabajo y para mayo se recuperaron 780.000 puestos a medida que empezaron a darse las reaperturas graduales en la economía. No logramos disminuir la tasa de desempleo porque para mayo, personas que en abril no estaban buscando empleo, en mayo ya empezaron a buscar empleos. Entonces, pese a que se recuperaron algo de empleos, hay una mayor masa de personas que están buscando emplearse. Entonces, de ahí el efecto que estamos teniendo en este nivel de tasa de desempleo. Pero hay un punto, una señal positiva, es en esa recuperación de puestos que se presentó. Si vamos a la siguiente diapositiva, pues vamos a ver también algunos elementos que tienen que ver con los impactos a nivel económico y cómo puede ver uno fortalezas de los países.
Esta gráfica, si vemos la de la izquierda, pues básicamente lo que nos está relacionando en color verde es la curva de nuestra tasa de cambio hasta el 2019. En la gráfica de la derecha lo vemos hasta abril del 2020 y las barras que encontramos pues son el flujo de dólares que le entra a nuestro país, bien sea por las exportaciones, por la entrada de remesas o por la entrada de inversión extranjera directa. Un ejemplo de fortaleza económica de un país radica en el comportamiento de su tasa de cambio. Si su tasa de cambio disminuye, quiere decir que a su economía le están entrando dólares y están haciendo un efecto de fortalecimiento de su moneda. Por el contrario, si esa tasa de cambio sube, quiere decir que de su economía están saliendo dólares y se está perdiendo valor en la moneda. Entonces resulta que nosotros hacia el periodo del 2011, 2012, 2013, que fue periodo en el que veníamos posterior a la crisis del 2009, donde recordemos que gran cantidad de capitales que estaban en Estados Unidos, estaban en Europa, pues lo que hicieron fue refugiarse en países emergentes, entre esos nuestro país, pues lo que nosotros recibimos fue un gran volumen de entrada de flujos extranjeros. Eso acompañado de que en ese momento estábamos teniendo precios del barril de petróleo del orden de los 80, incluso en algún momento de $100, pues nuestros niveles de exportación crecían de una manera importante y le permitía a nuestra economía capturar un mayor volumen de dólares. ¿Qué ocurrió posteriormente? Los precios del petróleo disminuyen desde el 2014, mayor impacto 2015-2016, entonces vemos en esa barra azul cómo se da la disminución en nuestro nivel de exportaciones y a medida que cae en nuestro nivel de exportaciones, pues nuestra tasa de cambio se incrementa y empieza a presentarse debilidades en nuestra economía. ¿Qué señales positivas teníamos? Es que teníamos un volumen importante de remesas. Las personas, los colombianos que están radicados en otras partes del mundo, pues generaban un volumen importante de recursos para las personas en nuestro país, es esa barra que ustedes encuentran en el color gris, y adicionalmente había una mayor confianza por parte de inversionistas extranjeros en la estabilidad política y macroeconómica de nuestro país, en todos los niveles de inversión extranjera se sostenían. Este año vemos, por un lado, que siguen las afectaciones en el frente exportador y adicionalmente empezamos a ver un riesgo en el flujo de remesas, no tanto en la parte de inversión extranjera, sigue existiendo flujos con confianza en nuestro país, a excepción de algunos elementos o de planes de proyectos de inversión por parte de extranjeros que han aplazado en el tiempo debido al impacto del coronavirus. Pero en la parte de remesas, las personas, los colombianos radicados en otros países, algunos han perdido sus empleos, otros les han reducido sus salarios. Muchos de los empleos que hacen nuestros colombianos en otras partes del mundo no se pueden hacer de forma diferente a la presencial, no se puede hacer de manera de teletrabajo y esos flujos han disminuido. Y esa mezcla con la caída en exportaciones, pues ha hecho que esa tasa de cambio se nos incremente y esté generando los efectos negativos en nuestra economía. Porque otro elemento que se dice es, hombre, si tenemos una tasa de cambio superior, pues podemos aprovechar en el frente de exportaciones. Pero si resulta que afuera los países están teniendo esta coyuntura económica, pues están restringiendo incluso sus niveles de importación, entonces puede estar la tasa de cambio muy elevada, pero si no logramos aumentar en volúmenes producto de que los países no están comprando, pues tenemos ese efecto adicional y es lo que nos está impactando en nuestra tasa de cambio. ¿Dónde hay unas señales positivas para los exportadores? Es que este efecto de COVID está acrecentando en mayor medida lo que habíamos visto en años anteriores de la guerra comercial Estados Unidos y China. Esa guerra comercial que el año pasado había llegado a algunos entendimientos de primeros acuerdos por el efecto de COVID y que la enfermedad pues haya tenido su origen en China y todos los efectos que está generando en la economía de Estados Unidos, pues se ha hablado de que cada vez se va a intensificar en mayor medida una guerra comercial, Estados Unidos limitando sus importaciones con origen o desde China. Eso se transforma en una oportunidad para los exportadores de nuestro país que van a atacar en mayor medida el mercado estadounidense porque ese mercado va a tener que abastecerse de otras fuentes de ingreso de producto diferente a China. Ahí es donde se empiezan a ver oportunidades, pero estamos viendo este efecto que nos genera negativo en la tasa de cambio en lo que veíamos en el frente de exportación.
Si vamos a la siguiente diapositiva, pues vamos a ver entonces estos efectos económicos que hemos visto en el global, cómo empiezan a irrigarse o impactar en los diferentes sectores de la economía colombiana. Básicamente esta diapositiva lo que nos muestra es lo que se denomina una matriz de impacto sectorial. Esta matriz básicamente lo que nos muestra es que en el eje Y se ubican los sectores, entre más a la derecha estén, es que participan más dentro de la economía. Entonces, un sector lo vemos allá superior en la derecha de actividades inmobiliarias, la industria, si lo unimos todos los sectores de la industria, pues terminan pesando más del 10% en nuestra economía. Y en el eje, eso en el eje X. En el eje Y lo que vemos es el impacto que va a tener cada uno de estos sectores en crecimiento económico para este 2020. ¿Cuáles son los sectores que van a tener un impacto leve? Que lo vemos en la parte inferior de la gráfica de la diapositiva. Son sectores que van a tener incluso, que van a presentar crecimiento económico este año y van a presentar expansiones entre el 4 y el 10%. Y ahí radica principalmente lo que tiene que ver con bienes básicos, todo el tema de alimentos, la parte agrícola, tanto de cultivos que se transforma, que posteriormente se desarrollan en un alimento, o la parte pecuaria y ganadera que también se transforma en el frente de alimentos. Ahí es donde los mayores niveles de demanda se están presentando, no se dan una contracción en la demanda y de ahí que sean sectores que nos van a mostrar una tasa de crecimiento importante. Otro relevante es la nueva realidad del consumidor más hacia la virtualidad, más hacia el comercio electrónico. Estamos hablando de tasas de crecimiento en comercio electrónico del orden del 60%, o sea, un viraje bien importante en la adquisición del producto, ya no tanto en el frente físico, sino más en este aspecto de virtualidad. Entonces, este crecimiento en comercio electrónico. Actores de comunicaciones y de telecomunicaciones con una mayor demanda en Internet por las personas estar pues más tiempo en el hogar y utilizar pues diferentes elementos tanto de entretenimiento como para la virtualidad en sus oficinas o el tema educativo de sus hijos y de las personas pues en la universidad. Y abre también una oportunidad para los desarrolladores de software para poder irrigar todo ese conocimiento en la mezcla de virtualidad, en nuevos programas y de ahí pues ese tipo de expansión. Si miramos en el frente moderado, estamos hablando de sectores que van a tener una tasa de expansión inferior al 4%, pero van a presentar crecimiento económico. Vemos ahí un sector como la construcción civil, era el sector que mayor tasa de crecimiento venía presentando históricamente. En el 2019 presentó una expansión del 12%. Este año va a crecer, pero tuvo impactos en el aislamiento que hizo el retraso de las obras como puentes, vías, toda la materialización de desarrollo de 4G. Va a seguir creciendo, pero no en la misma dinámica que veíamos anteriormente. Un sector de energía eléctrica pues tiene una demanda que no va a crecer considerablemente, pero que se mantiene estable y de ahí allá pues una expansión. Y el frente de servicios de salud que va a tener unos mayores niveles de presupuesto, pero que en el primer semestre de este año ha tenido una afectación desde las IPS porque han tenido que prepararse para la atención de la enfermedad. Entonces muchos de sus procedimientos tradicionales o lo que es la enfermedad normal o tradicional, pues esos procedimientos han tenido que desplazarse en el tiempo y hay menores niveles de ocupación en las diferentes IPS. Cuando ya seguimos subiendo en esta matriz y vamos hacia un segmento medio, entonces empezamos a ver sectores o que van a presentar 0% de crecimiento o empiezan a presentar levemente una disminución. Y uno empieza a ver aquí afectaciones es en las cadenas logísticas, unas cadenas logísticas que anteriormente pues movían diferentes tipos de productos y que hoy se concentran principalmente en los bienes básicos. Entonces en bienes básicos se está dando un crecimiento en la demanda de transporte, pero en el otro tipo de bienes se está dando una disminución y el efecto agregado o va a generar una estabilidad, 0% de crecimiento o levemente crecimiento. Solamente en meses como abril y mayo, más efectos de aislamiento generó que en transporte terrestre de carga mensualmente se dejaran de hacer 71.000 viajes. Si vamos ya a la parte superior de esta matriz, en los impactos altos que empezamos a ver, uno analiza un sector comercio y uno analiza un sector industria y cuando se revisa en profundidad, pues va a depender de los subsectores que participan en cada una de estas actividades. Y entre los sectores estén más relacionados en el B2C, o sea, tengan que ver más con el consumidor final, pues van a haber unos mayores niveles de afectación, producto de que las personas al estar aisladas, pues lo que están consumiendo principalmente
radica en los bienes básicos, en el entretenimiento, en ese entretenimiento pues al interior del hogar, y están desplazando un poco la canasta, o la han reducido un poco esa canasta que tiene que ver en el frente de prendas de vestir, en la parte de cosmético. Entonces de ahí las afectaciones en los comerciales y en los industriales. Un segmento como actividades inmobiliarias. Nuestro país mueve en todo el segmento inmobiliario del orden de 47 billones de pesos. Solamente en arrendamientos en un mes como abril se dejaron de pagar el 43% de los arrendamientos. En educación vamos a tener una afectación producto de elementos de deserción universitaria, medidos entre el 20 y el 40%. La parte de petróleo y gas y en todo esto que tiene que ver con los energéticos no renovables, las caídas en precios de los commodities generan pues ese nivel de impacto. Y ya en la parte superior, o cuando hablamos de impacto extremos, pues se presentan mucho más lo que tiene que ver con ese B2C, el producto que va directamente a ese consumidor final. Lo vemos en la parte automotriz, lo vemos en todo el canal Horeca, la parte de hotelería, en el frente de servicios B2C, que en 2019 teníamos niveles de ocupación del 58% de nuestros hoteles en Colombia. En la actualidad estamos hablando de niveles de ocupación que rondan entre el 3 y el 6%. Todo el segmento de restaurantes, el ecosistema de restaurantes que está compuesto por 90.000 establecimientos, 27.000 que han tenido que cerrar o ni siquiera trabajar a través de temas como domicilios porque no termina siendo rentable ese tipo de canal. Entonces de ahí pues los segmentos que terminan teniendo ese impacto extremo, y tal vez el de mayor impacto, lo que tiene que ver con el entretenimiento presencial, es decir, los eventos masivos. Muy probablemente en nuestro país no vamos a ver eventos masivos hasta finales del próximo año, y todo ese ecosistema, la afectación agregada que está teniendo. Si vamos a la diapositiva siguiente, esto entonces un poco para entender qué es lo que nos está pasando y cómo nos afectan los diferentes sectores. Y vamos entonces a la diapositiva siguiente a ejemplificar un poco más qué es lo que está ocurriendo y cuál es el nuevo consumidor. Si animamos esta presentación, y entonces vamos un poco a la animación de estos recuadros, entonces vamos a estar enfrentados a ¿qué? A un nuevo consumidor. Un nuevo consumidor, ¿qué es lo que ocurre? Pues que está cada vez más tiempo y seguirá estando más tiempo al interior de su hogar. ¿Qué nos corrobora un poco estos elementos? Ustedes ven acá diferentes empresas en diferentes segmentos a nivel internacional. Por ejemplo, un Slack es una compañía de comunicaciones, anunció que va a mantener a sus empleados teletrabajando hasta septiembre de este año. Amazon habla que a octubre de este año. Si miramos segmentos de energía como un Naturgy y un Enel, dicen que todo el 2021 van a estar en teletrabajo. Si seguimos analizando pues tecnológicas como Google habla también de 2021. Vamos a un Facebook y se habla de un 2030. Un Shopify se habla que siempre a partir de ahora, siempre sus empleados van a estar en teletrabajo. Un Nationwide, que es una compañía de seguros, dice que de aquí en adelante va a estar en teletrabajo de forma permanente, un permanente híbrido. Ese permanente híbrido quiere decir que unas personas están teletrabajando, otras personas estarían presencialmente solo si la persona quiere hacerlo de esa forma. Entonces la aseguradora lo que ha dicho es que va a recortar muchas de sus oficinas a nivel internacional y va a dejar algunos centros de encuentro cuando las personas quieren hacer algún tipo de reunión o quieren tener ese trabajo de forma presencial. Y lo mismo lo dijo Jack Dorsey, el CEO de Twitter, de seguir estando bajo teletrabajo de forma permanente. Vamos y hablamos es de muchos de los segmentos, y aquí traigo como algunas frases relevantes recientes de algunos de actores dirigentes de diferentes compañías. Una multinacional de alimentos como Mondelez hablan que van a hacer un recorte masivo de oficinas alrededor del mundo, oficinas físicas. En el sector financiero, un Barclays, un Morgan Stanley, diciendo que ya empieza a ser un poco como algo del pasado tener unos edificios llenos de personas, y que la nueva realidad es las personas trabajando de forma remota. Incluso en los datos de Colombia, y lo vemos si animamos las dos siguientes, vemos la cantidad de personas que están teletrabajando en nuestro país. El teletrabajo en nuestro país venía creciendo a una tasa relevante. Anualmente el promedio era un crecimiento del 50%, es decir, en 2016 eran 95.000 personas teletrabajando, llegamos a un 2019 a 300.000 personas teletrabajando,
pero solamente en los 4 primeros meses del año ya estamos hablando de 3 millones de personas teletrabajando, es un crecimiento del 900%. Y hay un efecto relevante, o sea, estamos hablando que el 12% de la fuerza laboral colombiana está haciendo teletrabajo, históricamente era el 1,2%. Si vamos a otras economías como Estados Unidos el 35% de su fuerza laboral en la actualidad está teletrabajando y venía a unas tasas del 12%. De ahí datos, por ejemplo, empresas como Zoom, en la cantidad de sus usuarios, 2019 tenía 10 millones de usuarios, en la actualidad estamos hablando de 200 millones de usuarios. Los minutos de personas que permanecen en reuniones en otro aplicativo como Teams de Microsoft se han incrementado del orden del 200%. Entonces, la nueva realidad es que las personas, pues, están teletrabajando por el aislamiento y van a seguir teletrabajando. Gran cantidad de estas personas, producto de que las empresas están viendo que tener ese real estate o esas oficinas físicas no va a ser del todo necesario y van a seguir procurando que las personas puedan estar seguras al interior de su hogar. Entonces esto nos cambia de manera relevante el tipo del nuevo consumidor que existe, que es un consumidor más aislado, más tiempo en su hogar, y de ahí cuáles son los cambios o virajes en el frente de los productos. Si vamos a la diapositiva siguiente, pues vemos un poco más en evidencia esto que hablamos del consumidor en el B2C. Esto tiene que ver más en un tema como servicios, que es el cine. El cine pues nos va a mostrar una disminución para este año del orden del 52%. Nuestro país venía creciendo a tasas del 14%, era superior a lo que nos mostraba la región con crecimientos del 5%. Ese es uno de los segmentos mayor afectados en el frente de servicios. Si vamos a la diapositiva siguiente, en el B2C ya de cara al consumidor, pues entonces estamos hablando de, aquí es directamente de los bienes, y entonces en bienes B2C uno ve las prendas de vestir, las prendas de lujo, la ropa deportiva, el cosmético, alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas tal vez es el único segmento que está mostrando crecimiento, y estos son datos tal vez de las principales empresas en estos segmentos, datos de sus ventas en el primer trimestre. Alimentos crece, producto que la canasta de las personas en el hogar se ha incrementado en el frente de alimentos y en un frente de indulgentes como los chocolates. En los demás segmentos nos está mostrando una disminución producto también de ese comportamiento en el consumidor. Pero bueno, digamos que estos han sido estos efectos históricos o estos efectos recientes que nos está trayendo el impacto de la pandemia. Pero entonces, ¿dónde vamos a empezar a hablar de una recuperación? Y si vamos a la diapositiva siguiente, básicamente aquí lo que vemos son todos los mercados, los principales mercados en el mundo, ¿sí? Estamos hablando de que estos países, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India y Reino Unido, representan más o menos el 50% de la economía del mundo. Y las gráficas que estamos viendo en esta diapositiva es el comportamiento de las bolsas en esos países. Una recuperación de los mercados bursátiles no quiere decir que hay directamente una recuperación económica. Lo que quiere decir es que se está dando una expectativa de que se va a dar una recuperación económica. Y aquí se muestra en todos los países que las bolsas han venido reaccionando favorablemente, en algunos países incluso ya borrando las pérdidas que se habían presentado, y aquí se empieza a ver un poco si esa recuperación va a ser en V o va a ser en W. Por ejemplo, en China muestra un comportamiento en W, un Estados Unidos, un Japón lo muestra en V, lo mismo que una Alemania. Y aquí las bolsas nos empiezan a mostrar que es que ya se empieza a ver recuperación económica a medida que se han empezado a dar la liberación de los aislamientos. Entonces ahí la expectativa en materia de recuperación. Si vamos a la diapositiva siguiente, hablamos específicamente de Colombia. Pues en Colombia estamos en cuarentena, pero digamos que una cuarentena estricta posiblemente la vimos hasta el 1 de junio, o sea, desde finales de marzo hasta el 1 de junio, porque el 1 de junio gran cantidad de los sectores empezaron a reaperturarse. Quiere decir que la duración promedio de la cuarentena fue de 67 días. A medida que se dan las reaperturas, pues empezamos a ver cambios importantes en los indicadores. Un indicador como la inflación nos sigue mostrando que el consumidor está muy tímido, está temeroso de lo que está ocurriendo, y por eso el efecto de inflación se está presentando a la baja. De ahí que un Banco de la República siga disminuyendo sus tasas de interés, lo vemos en esa gráfica de color verde en la parte central,
ajustar sus tasas de interés para ayudarle tanto a las empresas como a los consumidores en el acceso a los recursos. Pero miren que el mercado bursátil nuestro, que es muy pequeño, que es incipiente, nos empieza a mostrar recuperación. Entonces ahí hay expectativas y lo vemos con el Colcap. Y si vemos la demanda de energía eléctrica, todavía estamos alejados a los niveles del 2019, pero en el intramensual ya hay un crecimiento en la demanda de energía del orden del 12%. Quiere decir que las industrias se están reactivando y de ahí el consumo de este energético. Aún nos falta mucho camino para ver una plena recuperación económica, pero ya son las señales positivas en este entorno de recuperación. Finalmente, y vamos a la próxima diapositiva, es cuando poder empezar a pensar en una plena recuperación. Si vemos la gráfica superior, nos muestra el comportamiento de la relación de precio del petróleo y tasa de cambio. Si vemos en los últimos meses de esta gráfica, que es más después de mayo, ese precio del petróleo que llegó incluso a $10 por barril, ahora se ubica, es levemente superior a los $40 por barril, quiere decir que en el mundo se está dando otra vez un consumo de bienes energéticos y de ahí recuperación económica. ¿Cuál radica el principal reto? Es lo que vemos en la gráfica superior a la derecha, es los retos en el sistema de salud. Y es que si los casos se incrementan masivamente producto de las reaperturas, los sistemas de salud no estén preparados algunos y entonces tenga que darse un nuevo llamado a una cuarentena que tendría pues el mayor impacto en el frente económico. ¿Dónde ver un mayor volumen de recuperación económica? La recuperación que estamos viendo es tímida. ¿Dónde vamos a verla en mayor medida? A medida que esas curvas de contagio se normalicen. Y esta gráfica que ustedes ven en la parte inferior es las estimaciones de cuándo se da esa normalización en los contagios en el mundo. Esto fue estimado por la Universidad de Singapur, que es referente en la actualidad porque fue quien estimó la estabilidad, por ejemplo, de la curva de Nueva Zelanda. Entonces, se estima que en el mundo la enfermedad va a estar normalizada hacia diciembre de este año. En Estados Unidos va a estar en septiembre, en Alemania en agosto, en Chile en octubre, y la universidad habla que en Colombia va a estar en finales de septiembre. En ese momento es donde las actividades económicas pueden restablecerse a mayor nivel de plenitud, quiere decir que vamos a ver los impactos económicos más hacia el 2021 y en una mayor plenitud hacia el 2022. Estamos empezando en la fase de recuperación. El 2020 vamos a tener este alto impacto económico que veíamos anteriormente, pero en esta fase inicial de recuperación vamos a ver mayores efectos agregados en el 2021 y en el 2022. Muchísimas gracias.